Entonces, integrales dobles, ¿verdad? Sobre ello vamos a hablar hoy de coordenadas polares, ¿verdad? Después de eso, ¿verdad? Van a haber aplicaciones, claro. O sea, lo habitual, o sea, el cálculo de área, volumen y centros de masa, pero eso hasta después, ¿verdad? También, entonces, acá hay integrales o sea, recuerda, o sea, porque todo esto ya lo miramos en matemática 2, para calcular área en coordenadas polares, lo que nosotros hacemos es usamos esta siguiente definición, básicamente, o esta idea, ¿no? Entonces, yo quiero calcular el área en coordenadas polares debido a que los ejes, en este caso, X, Y, se ven sustituidos por un centro, o sea, un polo y el eje de la X que funciona también como eje polar. Entonces, las referencias aquí van a ser radios y ángulos. Así que para calcular un diferencial de área en polares, lo que se hace es se calcula el área del sector circular que queda por acá grande, que le vamos a llamar esa fórmula de área va a estar dada por la mitad del diferencial de teta por el radio 2 al cuadrado. Esa fórmula es para calcular áreas, ¿no?, de sectores circulares. Y a eso le tienes que restar un medio del diferencial de teta por el R1 cuadrado, entonces, que sería el radio pequeño, ¿no? Entonces, esa región que te queda aquí, que es como un trapecio circular, entonces se puede calcular usando esta fórmula, ¿no? Que sería R o el promedio de los R por el D de R y el D de teta. Fíjate que esto se evalúa después como o se encuentra después como un diferencial de área, o sea, igual a R por DDR de teta. Ok. Entonces, hay un teorema de Fubini, así también para integrales en coordenadas polares, de la siguiente manera, ¿no? Entonces, en este caso, la región R está limitada por dos ángulos, ¿no? Alfa y beta. Y también el radio R está limitado por dos funciones que dependen de teta, G1 y G2. Entonces resulta que, ¿verdad? Yo puedo calcular un integral doble, ¿verdad?, sobre R de una función f depende de r y teta, diferencial de área, como la integral desde alfa hasta beta y después desde G1 hasta G2 de la función f por el diferencial de área que ahora va a ser reemplazado. Creo que esto se lo había explicado en la parte de cambio de variable, pero el diferencial de área se transforma en r de r de teta, ¿no? Por así decirlo, al hacer cambio de variables a coordenadas polares, tienen que traer en juego algo que se llama jacobiano, ¿no? Entonces, fíjate que el jacobiano para cuando el cambio de variable es polares es r. Y el orden de integración de r de teta. Para escuchar más sobre el jacobiano, entonces ahí está el video anterior, ¿no? Que es sobre precisamente eso, cambio de variable. Ok, entonces dice aquí, dice el teorema anterior, dice que para escribir un integral doble en coordenadas polares, escribimos que x sea r coseno, que y sea r seno, y encontramos los límites de integración para r y para teta, y reemplazamos d de a por r de r de teta. Dice que, ok, entonces no debes de omitir, dice, el factor r en el diferencial de área. Que es, o sea, ese factor R tenés que escribirlo cuando estás haciendo cambios a polares. Dice que este es un error muy común en los estudiantes. Ok, entonces avanzamos acá. Entonces vamos a calcular área en polares para esta curva, ¿no?, definida por R igual a 2 menos 2 seno. Pero para hacerlo, entonces lo que tienes que hacer simplemente es, recuerda, esto es de matemática 2, de hecho, ¿no? O sea, esta curva en polares tiene un nombre. ¿Se acuerda alguno de ustedes cómo se llama? Ujú. O sea, ¿cómo se llama el nombre de esa curva? En matemática 2 se alcanzan a estudiar coordenadas polares, entre ellas tipos de curvas polares. ¿Cómo se llama la curva que tiene esta ecuación? Bastante famosa. Ajá, te escucho.
jóvenes, los escucho. Tenés tus apuntes de matemática 2, deberías. Porque, pues, para esta parte tenés que estar siempre usando todos los conocimientos de matemática 2. No son curvas de nivel, ¿verdad, Ángel? Esa curva recibe nombre, se llama cardioide, ¿verdad? Entonces, esa cardioide es la que tiene como forma de corazón. Entonces, el gráfico es como sigue, ¿no? Es de la siguiente manera, así, ¿no? Entonces, una cardioide es. Entonces, yo lo que te pide el problema es calcular el área de esa cardioide. Para calcular el área de esa cardioide, entonces vos planteás la integral doble, o sea, para calcular área, yo calculo la integral doble del diferencial de área, simplemente. Pero el diferencial de área, cuando haces cambio a polares, el diferencial de área se convierte en R de R de teta, ¿verdad? Entonces, la integral doble que tenés que calcular sería la integral doble con los límites, que ya lo voy a explicar, tranquilos, y el R de R de teta. Los límites de integración de esta integral dependen de la región R. En este caso es el cardioide, el interior del cardioide, ¿no? El interior de este cardioide. Entonces, ¿cómo calculo esos límites? Fíjate que para definir al cardioide, para poder dibujar a ese cardioide, entonces yo tengo que evaluar, digamos, tengo que ver un ángulo, ¿no? Que va a empezar desde 0 hasta 2pi. ¿Por qué ese ángulo tiene que ir desde 0 hasta 2pi? Porque para formar al cardioide, resulta que yo tengo que barrer un ángulo desde 0 hasta 2pi. Si no barro ese ángulo, no genero a todo el cardioide. ¿De acuerdo? Y los límites para R, que es el radio, entonces van desde 0, que es el polo, hasta esta ecuación, que es el cardioide como tal. O sea, en polares yo tengo que barrer un ángulo y tengo que desplazarme un radio, ¿no? Entonces el radio va desde el polo hasta el cardioide, ¿no? Entonces el polo, el R igual a 0 y el cardioide es el que tiene ecuación 2 menos 2 seno. Entonces ese sería el integral doble que tendría que plantear. Desde que antes en matemática 2 yo hacía esto mismo, pero con una fórmula. Era esta la fórmula que usaba en matemática 2. La escribo por acá en azul. Ok, fíjate que la fórmula matemática 2 era así, ¿no? Área igual a la mitad, ¿verdad? Del integral que va desde 0 hasta 2pi. Bueno, para este caso, ¿verdad? Porque el ángulo varía dependiendo de la región. Entonces, ¿de quién? De r cuadrado, ¿verdad? No, pero r es 2 menos 2 seno. Uy, al cuadrado de teta. Entonces, esa era la fórmula que yo usaba en matemática 2. Que básicamente ese r cuadrado era por la cuestión esta de el área, ¿no? Que estaba así del sector circular. Entonces, por eso usaba esa versión de fórmula. Antes, en matemática 2 no tenía planteada un integral doble, pero en esencia eso es lo que yo tenía. O sea, en el fondo, eso es lo que yo tenía. Ok. Entonces, fíjate que cuando empezás a resolver eso, ¿verdad? O sea, cuando vos planteas esto como un integral doble, fíjate que lo que te queda es la integral de 0 hasta 2 menos 2 seno de R de R. Ah, bueno, R de R tiene esa, la integral de eso es un medio R cuadrado. Eso de ahí sale, ¿no? R cuadrado medio desde 0 hasta 2 menos 2 seno. Y fíjate que a partir de aquí, ¿verdad? O sea, solamente esta parte de aquí, ¿verdad? El principio es lo nuevo para ustedes. O sea, esto es lo nuevo para ustedes porque estamos planteando una integral doble, estamos planteando los límites de integración de una integral doble y estamos resolviendo esa integral iterada. Ya lo que queda después, ¿verdad? Eso ya es de matemática 2. O sea, todo esto que está acá es de matemática 2, que es precisamente esta fórmula que usábamos antes en matemática 2. Eso solo resuelve esa integral, bueno. Ah, bueno, aquí hay que, solo un comentario, ¿no? O sea, hay que, para resolver esta integral planteada, ¿verdad? Hay que desarrollar el cuadrado de ese binomio
y hay que resolver ahí para los tres términos que te quedan, ¿no? Que de hecho serían, a ver, 4, ¿no? Menos 8 seno, más 4 seno cuadrado, ¿no? Challenge a friend to an epic battle of Egyptian theme strategy in Ket, the laser game. Y integras cada uno de ellos. O sea, integras cada uno de ellos respecto a teta. O sea, la integral de seno es menos, sería coseno, ¿no? Integral de menos seno es coseno, entonces integral de seno cuadrado hay una fórmula que es la que te dije yo que iba a usar un montón de veces. Y la integral de 4 que sería 4 teta, ¿no? O sea, y después evaluar de 0 a 2pi. Respuesta 6pi. O sea, pero esa parte aritmética pues no la vamos a estar viendo ahorita. Pero sí es bastante importante, ¿no? Que ustedes la dominen. Ok. Continuemos pues. Ahora, tenemos que evaluar un integral doble. O sea, en este caso no te pido área, pero sí hay que evaluar esta que está acá. Esto que está acá no necesariamente es de entrada, no es área, ¿verdad? De hecho, esto que está aquí planteado puede representar un volumen. O sea, cuando vos tenés un integral doble, ¿verdad? Integral doble, aquí tenés una función f, ¿no? Diferencial de área, entonces eso bien puede representar un volumen. ¿El volumen de qué? El volumen, digamos, sobre la región R que forma esa función f, digamos, en intersecciones. Entonces dice, R es el interior, es el círculo de radio 2 centrado en el origen, o sea, facilito, R. Entonces, yo lo que tendría que hacer sería, o sea, yo identifico como la región R es un círculo, entonces yo inmediatamente puedo asociar eso a coordenadas polares. Entonces, ya sabes que lo primero que tienes que hacer para cuando resuelves un integral doble es investigar cómo es R, ¿no? O sea, graficar R y ver qué tipo de región es. O sea, puede ser verticalmente simple, horizontalmente simple, y también este, puede que sea de círculos o elipses o hipérbolas. O sea, dependiendo de qué tipo de región es, entonces vos vas a proponer quizá un cambio variable. Entonces, cuando sea círculos, te va a convenir mucho hacer cambios de variables apolares. Entonces, graficamos eso, ¿no? La gráfica de ese círculo centrado origen radio 2 sería esta, ¿no? Fíjate que de inicio, esta es la integral que quería, ¿no? Entonces, en polares, el x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Así que el integrando se cambia por r cuadrado más 3. Y el diferencial de área se cambia en polares por r de r de teta. Así que el integrando el integral sería r cuadrado más 3, que es el x cuadrado más 3, x cuadrado más y cuadrado más 3, y el r del factor diferencial de área, ¿no? O sea, que siempre va el factor r, ¿no? Cuando es cambia polares, por lo del jacobiano, recuerda. Esto es por lo del jacobiano. Y el orden de integración de r de teta. Los límites. Bueno, cuando es un círculo, los límites son triviales. Los límites van de 0 a 2pi, porque tengo que barrer todo el ángulo de 2pi para generar al círculo. Y los límites para el radio van de 0 a 2, porque voy del polo, repito, voy del polo a un punto del círculo. Y todos los puntos del círculo están a distancia 2 del polo. Así que esos son los límites para R. Ok, después de eso solo tendrías que plantear esta integral. A ver, que sería este que está acá. Y empezar a resolverla, ¿no? Sabes que esta integral iterada se va a hacer primero respecto a R y después se va a hacer respecto a teta, ¿no? Ok, entonces vamos acá. ¿Por qué R cuadrado? Es que mira, X, o sea, cuando los cambios, cuando vos haces cambios a polares, ¿verdad? Recuerda que vos tenés que X es un R coseno, ¿verdad? Y vos tenés que Y es un R seno.
Entonces, cuando vos haces x cuadrado más y cuadrado, entonces te queda una identidad que es r cuadrado. O sea, en polares, cuando vos haces estos cambios, el x cuadrado más y cuadrado se convierte en r cuadrado porque tenés que elevar al cuadrado a esos términos, r coseno y r seno. Y usar la fórmula pitagórica, ¿no? Para el coseno cuadrado más seno cuadrado, y eso es 1, entonces te queda el factor r cuadrado. Y de ahí sale ese r cuadrado más 3. Entonces, todo esto, ¿no? Integrando, ¿verdad? R cuadrado, x cuadrado más y cuadrado más 3 se convierte en r cuadrado más 3. Y el DDA es que tiene un factor r de r de teta. Ok, entonces multiplica ese factor r por r cuadrado más 3, te queda r cubo más 3r. E integrar, ¿verdad? Integrar de r cubo, r cuarta sobre 4. Integral de 3r sería 3r cuadrado medio. Los límites que van de 0 a 2 para r. En 0 se cancelan los dos términos del integrando ¿no? De este integral. Y en 2 simplemente quedaría 2 a la cuarta, 16 entre 4. Sería 4. Y 3 por 2 al cuadrado 4 entre 2 sería 6, ¿no? Entonces quedaría 10, ¿no? Sería 4 y 6, 10. Ok, entonces queda 10, 10. Y los límites, bueno, ese 10 es constante respecto al teta, entonces quedaría fuera 10 integral de 0 a 2pi de teta. Entonces integral de teta solo es teta, no he hablado de 0 a 2pi, es 2pi por 10, 20pi. Entonces 20pi es el valor de este integral doble, que de entrada pues va a representar, digamos, o sea, puede representar varias cosas, o sea, se puede interpretar de varias maneras. Una de ellas puede ser volumen, que es la más sencilla, pero hay otras interpretaciones. Ok, avanzamos. Entonces, resulta, ¿verdad? A veces en integrales doble, ¿verdad? O sea, integrales de este tipo, puede que la integral interior no dependa del ángulo de teta. O sea, puede que esta integral, el integrando del integral no dependa del ángulo. O sea, que la función integrando no dependa del teta. Y también que los límites tampoco dependan del teta. Si eso pasa, entonces podemos reescribir la integral doble de esta manera. O sea, sería, por así decirlo, como que la integral doble se va a separar en tener dos integrales simples. Eso a veces puede ocurrir. Y entonces va a tener esta otra versión más sencilla de un integral doble. O sea, un integral doble se puede reescribir un integral doble como producto de dos integrales simples. No siempre, ¿verdad? Pero eso, o sea, se puede hacer siempre y cuando el integrando o el integral interior no dependa del todo del ángulo teta. Por ejemplo, la integral del problema anterior, los límites iban de 0 a 2, son constantes, no dependen de teta. Y el integrando, que r cubo más 3r, no depende de teta. Así que podía yo separar eso en dos integrales simples. Que sería básicamente la integral de 0 a 2pi de teta por la integral de 0 a 2 de r cubo más 3r de r. Eso puede ocurrir a veces en integrales dobles. Bien. ¿Pregunta ahí? Profe, entonces las gráficas de coordenadas polares quedan igual como en matemática 2. Sí. Si te referís a que te dan una región y las gráficas te la piden, o sea, te dan una región y te dan ecuaciones polares, ¿no? Entonces las gráficas se hacen como se hacían en matemática 2, así es. Y entonces lo que cambiaría ahora solo sería la manera de evaluar esos límites de integración, porque ahora lo va a hacer como un poco más claro, ¿no? O sea, va a tener límites para R y va a tener límites para el ángulo. En matemática 2 solo tenías por lo general límites para el ángulo, no tenías límites para R.
Lo que hacías con el R era que vos evaluabas dependiendo de qué tipo de región se generaba, ¿no? Si era área entre dos curvas polares, entonces vos decías el integral de teta 1 hasta teta 2 del cuadrado de los radios, ¿verdad? Hay fórmulas para eso, ¿no? Pero ahora no tenés que aprenderte tantas fórmulas, solamente cómo plantear esos límites de integración. José Hernández, tienes una pregunta, está levantando la mano. Voy. En todo caso, integrales dobles es más preciso, en el sentido de que quizás integrales dobles es como que más intuitivo a la hora de plantear esas integrales, ¿no? O sea, un poco menos de fórmula. Simplemente vos ves la región que querés evaluar la integral doble y en base a esa región es que vos vas a poder plantear tu integral. Y te olvidas un poco más ya de la fórmula, ¿verdad? Que te tenías que aprender antes en integrales normales, ¿verdad? O sea, por ejemplo, integrales de matemática 2, había varias fórmulas para calcular volumen, cuando el sólido de revolución giraba, cuando no giraba, cuando giraba respecto a un eje, cuando a otro. Todo eso, ¿verdad? Ahora va a ser reemplazado, digamos, a la hora de ir evaluando la región de integración. Ok, entonces evalúo, continúo, ¿no? Ok, entonces dice este otro ejercicio, ¿no? Hay que encontrar el volumen en el interior del paraboloide z igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado y exterior al cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 4 y sobre el plano xy. O sea, veamos toda la complejidad del problema, ¿no? O sea, yo tengo un paraboloide, ese que se ve en verde, ¿verdad? Es el paraboloide. Yo tengo un cilindro que es x cuadrado más y cuadrado igual a 4, que sería un cilindro que tiene un radio de 2, ¿verdad? Porque x cuadrado más y cuadrado igual a 4. O sea, ese cilindro tiene radio 2 y se corta con el paraboloide, ya miraste. Entonces, y también yo tengo que considerar ese volumen que está arriba, ¿verdad? Del plano XY. Entonces, básicamente eso es como que esa región es un cilindro hasta que se corta, ¿verdad? Con el paraboloide y después básicamente tiene forma de paraboloide, ¿no? Ese volumen a encontrar. Entonces, para encontrar un volumen en integrales dobles, pues lo que tenés que hacer sería calcular la integral doble, creo que lo había escrito antes, ¿verdad? Pero la integral doble sobre la región R de la función f que te va a dar ese volumen diferencial de área. Entonces, así se calcula volumen en integrales. Bueno, en general, así se calcula volumen. Fíjate que antes había un montón de fórmulas, solo de revolución, que en 2pi, a veces era pi, aquí no, ¿verdad? Así solo es integral doble, la función diferencial de área. Ok, entonces, ¿y por qué eso? Fíjate que eso ya tiene una explicación en un video que hice anteriormente. El diferencial de área va a ser un área que voy a considerar en el plano, digamos, de proyección, digamos, el plano XY, y el F lo que me va a dar, me va a dar la altura, ¿no? La altura de esa área. En la imagen que tengo yo del curso, de inicio del curso, de matemática 3, sale básicamente eso, ¿no? O sea, es como que una región que se va generando con pequeños diferenciales o sea, con pequeños paralelepípedos, se llaman esos, ¿no? O sea, que son figuras en 3 dimensiones, base poligonal, altura y lados que son rectángulos, ¿no? Entonces, para calcular ese volumen, simplemente planteo esa integral en cuestión, ¿no? Sería la integral doble sobre R de esto que está acá. ¿Qué sería esto? Sería el paraboloide por el diferencial de área. La región R, ¿quién va a ser la región R? La región R va a ser la que se genera, ¿verdad? En esta proyección, ¿verdad? Aquí, ¿no? Entonces, dice aquí que esa región tiene que estar en el interior del paraboloide y tiene que estar en el exterior del cilindro. Entonces, básicamente sería, por así decirlo, esta parte que está acá
Esta parte que está acá sería la que tendrías que considerar y toda esta parte que está aquí. Todo eso sería parte del volumen que yo quisiera encontrar, ¿no? Es como un casquete esto, ¿no? Ok. Entonces, para eso yo necesito hacer proyecciones. Vamos a borrar aquí porque quedó bien feo. Entonces decía, para ver esa área, perdón, ese volumen, yo siempre tengo que ver y proyectar. En este caso, sobre uno de los ejes coordenados. Hay preguntas. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Para que podamos ver, digamos, entre comillas. Vamos a ver esta gráfica en GeoGebra. Entonces, déjame ver si puedo compartir. Ok, vamos a compartir screen. Para ver. Entonces, vamos a graficar, vamos a poner vista, 3 dimensiones. Okay, entonces, estamos por aquí. Entonces, yo grafico a grafico al cilindro, ¿no? Primero, vamos a ver cuál era el cilindro. Era este, ¿no? El cilindro es x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Entonces, a ver, este es el de los más fáciles de graficar. X cuadrado más y cuadrado igual a 4. Entonces, ese es un cilindro, ¿no? O sea, tiene radio 2 y se abre paralelo al eje de las Z. Okay. Otra cosa, ¿no? Vamos a graficar el paraboloide, ¿no? Tiene ecuación z igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces ese sería el paraboloide. Vamos a ponerle color, ponerlo verde. Okay. De zoom, ahí está, ¿no? Entonces dice, ¿cómo dice que el volumen? El volumen tiene que estar, repito, exterior al cilindro e interior al paraboloide. Fíjate que ese volumen, en todo caso, sería el que queda por fuera de la parte roja y por dentro de la verde. Entonces, básicamente, todo eso que se ve ahí, ¿verdad? Es el volumen a considerar. Y aparte, tiene que estar por arriba del plano XY. Así que ese volumen que pueden ustedes ver por ahí, esto que está acá, ¿verdad? Eso que se ve por dentro lo que está en verde, por fuera lo que está en rojo, eso es el volumen que se quiere encontrar. Entonces, ese volumen, para poderlo calcular, yo lo que tengo que hacer es proyectarlo al plano, en este caso, el plano XY. Entonces, para hacer la proyección, yo simplemente veo desde aquí arriba, ¿no? Desde que esa proyección sería eso que se ve en verde ahí. Eso que se ve en verde, ¿qué es? Sería desde este radio, que sería un radio donde corta el plano XY, hasta el círculo, bueno, hasta el cilindro, ¿no? Que el que tiene ecuación R, x cuadrado más y cuadrado igual a 4, que sería en R igual a 2. Básicamente, esa región es la región de integración. Veo que hay varias preguntas. Sí, está en el chat para todos. Y todo lo que está escribiendo se está viendo y está grabado. Entonces, entonces decía, esa área, esa región, ¿verdad? Lo que tenés que hacer simplemente es primero estas ecuaciones del cilindro y del paraboloide, convertirlas a polares. La ecuación del cilindro en polares sería r cuadrado igual a 4, ¿no? Porque ya habíamos acordado lo del x cuadrado más y cuadrado. Y el paraboloide se escribe como z igual a 9 menos r cuadrado. Ok, r cuadrado igual a 4 es como tener r igual a 2, ¿no? Y esta sería la ecuación del cilindro. Creo que ya está hablando. Ok, entonces continúa acá. Entonces, esto es lo que está viéndose, ¿no? La región va desde el radio 2 hasta el radio 3. ¿Quién es el radio 2? El cilindro. ¿El radio 3 quién es? Resulta que el paraboloide se corta con el plano XY. Eso se logra para cuando z vale 0.
Entonces, si la ecuación del paraboloide era z igual a 9 menos r cuadrado, entonces cuando z es 0, cuando estoy en el plano XY, el radio es 3. Entonces vamos desde 2 hasta 3 para r. Y vamos desde 0 hasta 2pi para el ángulo, ¿no? O sea, desde 0 hasta 2pi, porque tengo que hacer todo el giro. Desde 2 hasta 3, porque ese es el radio, ¿no? Determinado. Esto que está acá, que el integrando del integral es la ecuación del paraboloide, y esto del jacobiano es r, ¿no? Por dr de teta. Sí, básicamente este integral sería el integral de 0 a 2pi, de 2 hasta 3, 9r menos r cubo. Y pues como este integral, esta parte interior no depende del ángulo teta, entonces pues puede separar, ¿no? Sería el integral de 0 a 2pi de teta y la de 2 a 3 de 9r menos r cubo de r. Entonces la integral de 0 a 2pi de teta solo es 2pi. Y la otra integral pues se calcula, ¿no? Como simplemente integrando, ¿no? 9r cuadrado medio, y la integral de r cubo es r cuarto. Vamos de 0 a 2, así que el volumen encontrado sería ¿no? 25 medios de pi. Es mucho más rápido y efectivo como hacíamos antes en matemática 2, repito. En matemática 2 se puede calcular este mismo volumen, pero tendrías que hacer un sólido de revolución, ¿verdad? Hay una fórmula para ello, un poco más complicada. Bien, entonces vamos a tomar estos 5 minutos que quedan para responder preguntas. Hay más problemas por acá, pero me parece que hasta ahí vamos a llegar. O sea, aquí hay otro que tenés que evaluar este integral. Tenés que convertir, bueno, tenés que este integral va de menos 1 a 1 y desde 0 hasta la raíz para y. Entonces se grafica y se nota que un círculo, ¿no? Un semicírculo sería más bien. Que también se puede evaluar eso con coordenadas polares. Bien, entonces hago un corte por acá porque esto se está haciendo largo, ¿no? Okay, veo que hay una pregunta. Alguien levantó la mano. Ok, el ejercicio ¿qué ocurrió con la R? Quedó por fuera. En el anterior, fíjate que en el ejercicio anterior, la R no quedó por fuera, simplemente ¿no? R multiplicado por el 9 menos R cuadrado se convierte en 9R menos R cubo. No quedó por fuera, ¿no? Ok, sí, no te fijaste bien. Entonces vamos a detener esta diapositiva porque creo que tengo otra cosa que decirle, ¿verdad? Acá en el curso, ustedes tienen esto que se llama, a ver, antes de entrar aquí, ok. Aquí en la clase 18, cambio de variable, uso coordenadas polares, clase 18. Entonces te va a llevar a este documento, ¿no? Este documento que es de coordenadas polares, cambio de variables coordenadas polares. Fíjate que tiene 7 páginas. Y entonces ahí está todo lo que tienes que saber de coordenadas polares y algunos problemas resueltos. Así que aquí cuestión de también, o sea, estamos en clases virtuales, pero también no todo te lo puedo explicar, ¿verdad? O sea, inclusive estando en el aula, no todo te lo puedo explicar, hay que leer ciertas partes. Todo esto te recomendaría leer. Hay unos problemas ya resueltos, ¿verdad? O sea, donde te plantean unas integrales dobles por ahí, ¿verdad? Y te dan algunos consejos, inclusive, ¿no? Para poder integrar, o para poder resolver ese tipo de integrales, ¿no? Ok, entonces todo este documento ya está cargado en la plataforma para que no estén diciendo que no les ayudo a estudiar. O sea, algo pues deberían de aprender, ¿verdad? O sea, no todo, pero algo tienen que aprender. Bien, entonces, bueno, aquí hay más problemas propuestos y me parece que hay ejercicios también propuestos en donde tenés que usar coordenadas polares para colocar nuevos límites de integración. Tienen una pregunta por acá. Ok, de nada. Profe, y en el libro de trascendente temprana también podemos practicar ahí los ejercicios propuestos. Sí, hay bastante información sobre esta parte.
Y bueno, también este libro, digamos, tiene la facilidad de que las respuestas vienen aquí en la parte final, ¿verdad? Las soluciones. Pero, o sea, repito, o sea, tenés que ponerte a estudiar. O sea, yo sé que tenés otras actividades que hacer y que no solo recibí este curso, pero pues tenés que estudiar, si no, no vas a aprobar, créeme que así va a ser. Y en el otro libro, ¿verdad? En el libro de Trascendentes, creo que lo tengo abierto todavía, aquí está. Entonces, también ahí está la parte de ecuaciones polares, ¿no? O sea, me parece que aquí integrales múltiples, aquí trata lo que va a tocar. Entonces, a ver, déjame ver, integrales triples, integrales dobles, evaluación de integrales dobles. Parece que sí debería estar en esta parte de acá. Déjame buscártelo, ¿no? Parece que por acá de hablar sobre ello. Ok, sí, por ahí ya pasó. Ok, entonces por ahí empiezo a hablar de centro de masa y momento. Esas son aplicaciones que vamos a ver posteriormente. Aquí están los integrales dobles coordenadas polares desde la página 768. Entonces todo esto que te acabo de mencionar básicamente es lo que está en el libro también. O sea, hay bastante información sobre todo esto. Y también aquí mismo hay problemas propuestos. Serían los ejercicios 14.5. ¿Verdad? Entonces, y o sea, pueden ver las aplicaciones también. Salen problemas, bueno, algunos de ellos bastante interesantes. Ok, entonces, me parece que todavía queda. Uy, terminamos. Bien, entonces te decía, me parece que todavía quedo creo que con una clase más sobre esta parte de integrales dobles y después pasaríamos a las integrales triples. O sea, básicamente para terminar y avanzar acá, entonces estamos por acá, ¿no? Coordenadas polares, ¿no? Cambios de variables. Después solo viene la clase número, o sea, quiero dar una clase como de finalización de práctica de toda esta parte de dobles para después entrar a triple, ¿verdad? Para que puedan ir ustedes estudiando por ahí, ¿no? Así que tienen bastante práctica por acá, ¿verdad? O sea, ya saben, me pueden preguntar. Así que pues los dejo por aquí, ¿verdad? Y podemos finalizar.